Esos 2 billones de pesos que son lana de los trabajadores, gente que está aquí en este salón, que tiene su subcuenta de vivienda, que tiene ahí 200,000 pesos, eso sumado es lo que suma estos 2 billones de pesos. Dijeran ustedes, no, bueno, es que el agrónomo Romero es un gran administrador, nada más que es el mismo señor que quebró Pemex. Solamente Pemex Refinación perdió 900,000 millones de pesos durante el sexenio pasado. Lo que dicen los de la oposición, pues ya los conocemos. Son gente que habla sin sustento, que lo hace políticamente, que saben que si tiran un balde de lodo a un ventilador van a salpicar. A nosotros no nos salpican, porque los delincuentes y los sinvergüenzas y los que se robaron y participaron en esto fueron precisamente los gobiernos de la oposición, los que hoy son la oposición, que antes era el PAN y era el PRI. Amigas de YouTube, los saluda su amigo Robert. Pues no tardaba en salir el director del Infonavit a callarle y ponerle tremendo periodicazo en la bocota a Ricardo Anaya, que es el único de los prianistas que se la ha pasado gritando, lloriqueando, lucrando con este tema de la reforma al Infonavit. Están diciendo, estos panistas están mal informando, diciendo que pues Morena se va a quedar el dinero de los trabajadores y que mejor lo saquen y que corre peligro sus ahorros, o sea, unas tonterías nivel extremo, pero pues ya sabemos cómo son los prianistas, ya sabemos que lucran con todos los temas, que mienten, que desinforman, que levantan fake news. Lo bueno es que aquí valientemente salió el director personalmente del Infonavit a ponerle calladón y quitarle la máscara a este personaje, porque en sesiones pasadas, como lo digo amigos, se la ha pasado gritando y alzando la voz y poniéndose muy gallito, pero pues aquí salió este Octavio Romero a ponerle fin a sus mentiras, amigos. Vamos a escuchar primero lo que dijo Canalla aquí en estas comisiones. Vean cómo se altera, cómo se pone bien loco, y después cómo salieron a callarle la bocota definitivamente, amigos. Ahí les va. Gracias, presidente. Nosotros queremos dejar algo bien claro. Estamos absolutamente a favor de que se construyan 2 millones de casas, que la gente pueda tener una casa, que haya casas en renta para que la gente, ese pago de la renta se abone a capital y después puedan quedarse con la casa. Por eso votamos a favor de la reforma constitucional. De eso no se trata esta reforma. Yo voy a plantear 4 críticas bien concretas y lo que les pido es que si yo falto a la verdad me digan en qué artículo dice algo distinto de lo que yo voy a decir, porque es una barbaridad lo que aquí están planteando. Lo primero y lo más grave, le están dando facultades al Infonavit, vean el artículo 42, de disponer de los recursos bajo su administración. Esa era una facultad que no tenía el Infonavit. ¿Qué significa eso? Significa que al 30 de septiembre el Infonavit tiene 2 billones de pesos que no son suyos, son de los trabajadores. Son esos 200, 300, 400 mil pesos que tiene la gente en su subcuenta de vivienda. Y lo que ustedes están planteando en esta reforma legal es que el Infonavit pueda tomar esos recursos, 2 billones de pesos, que son de los trabajadores, y donde los administren mal, la gente se va a quedar sin el dinero de su subcuenta de vivienda. Artículo 42. Esa es la primera razón y la más grave. Segundo, colonizan al Infonavit. ¿Saben nada más? Había una comisión de vigilancia, 9 integrantes, 3 representantes de los trabajadores, 3 de los patrones y 3 del gobierno. Había un equilibrio. Artículo 17. Sigue habiendo 9 integrantes, pero ¿qué creen? Ahora son 5 del gobierno, mayoría, y le dejan 2 a los trabajadores
y 2 a los patrones. Control total del gobierno de la Comisión de Vigilancia. Entonces, con esos 2 billones de pesos pueden hacer lo que se les pegue la gana. Artículo 18 bis, Comité de Auditoría, lo mismo. Antes eran 3 integrantes y eran 1 de los trabajadores, 1 de los patrones, 1 del gobierno. Y ahora lo modifican y le dejan 1 para los trabajadores, dejan 1 para los patrones y toma el control el gobierno. La dirección general, antes era la Asamblea General la que nombraba al director general a propuesta del Ejecutivo, ahora es directamente el Ejecutivo. El Comité de Transparencia, lean el 25 bis, antes eran 3, 1 de los trabajadores, 1 de los patrones, 1 del gobierno. Ahora 1 de los trabajadores, 1 de los patrones y 3 del gobierno. Entonces, para efectos prácticos, olvídense los trabajadores de estar representados en la Comisión de Vigilancia, en el Comité de Auditoría, en el Comité de Transparencia, porque ya todo lo va a controlar el gobierno. Y si dicen que no es cierto, porque les da por decir que no es cierto, díganme si no establece eso el 17, 18 bis, 22 y 25 bis. Tercero, quitan los controles prudenciales. Antes, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tenía una facultad, vean la fracción tercera del 66 de la ley vigente. Decía, supervisará y vigilará que las operaciones del instituto se ajusten a las normas establecidas y a las sanas prácticas. Lo eliminan. Entonces resulta que ahora el 66 le quita cualquier facultad a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y le dan todas las facultades al gobierno, concretamente a la Secretaría de Hacienda. O sea, entendamos de qué se trata esta reforma. Es una reforma en donde pierden poder sobre su propio dinero los trabajadores, donde pierden voz los patrones que aportan 1/3 y donde toma todo el control el gobierno. Y por último, dijeran ustedes, bueno, ¿cuál es el problema, hombre? Esos 2 billones de pesos que son lana de los trabajadores, gente que está aquí en este salón, que tiene su subcuenta de vivienda, que tiene ahí 200,000 pesos, eso sumado es lo que suma estos 2 billones de pesos. Dijeran ustedes, no, bueno, es que el agrónomo Romero es un gran administrador, nada más que es el mismo señor que quebró Pemex. Solamente Pemex Refinación perdió 900,000 millones de pesos durante el sexenio pasado. Es decir, la mitad del total del dinero de lo que tienen los trabajadores en su subcuenta de vivienda. A ese señor le están entregando el control total y absoluto, sin contrapesos. Borran de un plumazo a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, borran de un plumazo a los trabajadores y a los representantes patronales para darle todo el control al gobierno. Y dijeran ustedes, bueno, ¿es lana del gobierno? No, es dinero de los trabajadores. Y por último, qué falta de respeto. 180 páginas. ¿Quién de aquí las estudió a conciencia? ¿Quién de aquí ya se sentó con los representantes de los trabajadores a escucharlos? ¿Quién de aquí ya se sentó con los representantes del gobierno y de los patrones? El Infonavit es tripartita, no. Que es que porque ya hay prisa y tenemos que sacarlo hoy, lo mandan en la noche y lo vamos a apoyar en fast track. Termino como empecé. Sí a favor de que haya 2 millones de casas, sí a favor de que la gente pueda rentar una casa y la renta se abone para comprar la casa, concluyo, pero absolutamente en contra de que vayan a quebrar al Infonavit y vayan a dejar a la gente sin su dinero que es de los ciudadanos y que el señor agrónomo Oropesa tiene antecedentes de quebrar empresas. ¿Es cuánto? Pues bueno, amigos, ya escuchamos aquí este farsante que ha sido prófugo 6 años, ni ha estado aquí en México, la mayor parte de su vida ha estado en Estados Unidos, y cuando le ha tocado presidir, pues ahora sí que la Cámara de Diputados o puestos importantes, lo único que ha hecho es aprobar lo que está en contra del pueblo de México. Ahorita ya viene con otra cara farsante, queriendo engañar a los tarugos que se dejan, pero lo bueno es que salió el director del Infonavit a callarle su bocota y a poner en claro las cosas que sí son y las que no son, amigos. Vamos a escuchar.
Dice aquí en exclusiva, el director del Infonavit, Octavio Romero, desenmascara a Ricardo Anaya y a toda la oposición, quienes en su afán de dejar mal a la 4T y al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum están mintiendo al asegurar que la nueva reforma al Infonavit se robará el dinero y de las y de los trabajadores. ¿A poco le creyeron a Ricardo Anaya que estaba preocupado por los trabajadores? Vamos a escuchar aquí lo que dijeron porque se puso bastante buena, amigos. Y lo que ustedes están planteando en esta reforma legal es que el Infonavit pueda tomar esos recursos, 2 billones de pesos, que son de los trabajadores, y donde los administren mal, la gente se va a quedar sin el dinero de su subcuenta de vivienda. Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos desde Sin Línea transmitiendo la entrevista con el ingeniero Octavio Romero Oropeza, director general del Infonavit. La oposición ahorita y muchos en redes sobre todo están hablando de que la 4T se quiere robar los ahorros de los trabajadores en el Infonavit. Esto que dicen los de la oposición, pues ya los conocemos. Son gente que habla sin sustento, que lo hace políticamente, que saben que si tiran un balde de lodo a un ventilador van a salpicar. A nosotros no nos salpican, porque los delincuentes y los sinvergüenzas y los que se robaron y participaron en esto fueron precisamente los gobiernos de la oposición, los que hoy son la oposición, que antes era el PAN y era el PRI. Y esos fueron, y en esos tiempos fueron donde se generaron todos estos actos de corrupción que hoy estamos combatiendo nosotros. Platíquenos un poquito de todas esas tranzas que estaban cometiendo en el Infonavit. Uno que yo cuando lo platico me da la impresión de que no me lo van a creer porque es tan absurdo. Contratan a una empresa para que haga una plataforma informática para algún fin. 100 millones de pesos cuesta ese contrato y tienen un plazo los de la empresa de 2 años para entregarlo. Pero la empresa no cumple a los 2 años. Cuando una empresa no cumple un contrato, lo que se hace es penalizarla. Tú no me entregaste a tiempo y te hago una penalización. Eso viene estipulado en los contratos, en todos los gobiernos y en toda la administración pública. Aquí lo que hicieron fue no solo no penalizaron a la empresa, sino que la empresa dijo, como me cancelaste el contrato, yo voy a perder dinero. Entonces se fueron, según ellos, a buscar despachos legales para que los asesoraran y para que justificaran que esa cancelación lo llevaría a perder dinero y que por lo tanto el Infonavit no solo no les debería cobrar, sino les debería pagar una indemnización. Y resulta que la indemnización, en lugar de la penalización, la indemnización es del orden de 5,000 millones de pesos. ¿Cómo entender que algo que costaba 100 millones pueda tener una penalización que no procedía ni un peso? Pero suponiendo que procediera, ¿cómo de 100 millones una penalización de 5,000 millones? Yo por eso cuando digo, pues esto lo voy a platicar y no me lo van a creer, porque es una locura. Bueno, de ese asunto pues, resultó un escándalo y esa empresa que tenía 5 socios, pues 2 de ellos se dieron cuenta que era un acto verdaderamente delictivo y les dio miedo y devolvieron 2,000 millones. Pero 3 socios dijeron, no, nosotros no devolvemos nada y nos vamos a pleito. Hoy hay un problema ahí porque hay 3,000 millones bailando. Lo curioso de esto es de que se descubrió que hay una investigación al respecto. Se descubre que hay una triangulación entre esta empresa, un funcionario del Infonavit. Hay una triangulación de dinero en sus cuentas. Entonces la Auditoría Superior de la Federación dice, oye, esto aquí hay algo anda mal, hay que hacer algo porque
aquí hay un acto de corrupción, inmediatamente el sector empresarial y el sector de trabajadores se oponen y dicen, aquí la Auditoría Superior no puede pasar, aquí no tiene injerencia la Auditoría Superior, y detienen el proceso de revisión. Y la pregunta es, ¿y por qué? Pues no que están cuidando el dinero de los trabajadores. Aquí hubo evidentemente un acto de corrupción y está siendo probado por la Auditoría Superior. En lugar de que ellos dijeran, vámonos a fondo, a ver qué pasó, suspendieron porque este dinero es privado y aquí no tiene injerencia el gobierno. Entonces, no podemos estar de acuerdo con eso. Evidentemente, algo anda mal. Entonces, todo lo que estos señores dicen no es más que político, no es más que aprovecharse de una coyuntura para desvirtuar lo que hoy es el cambio, el gran cambio en el Infonavit. ¿Qué les podemos decir a toda esa gente que está tratando de engañar de una manera tan burda y tan criminal y tan irresponsable a la población? Esto es como el ejemplo del que se roba una cartera en un camión, le saca la cartera a uno y empieza a gritar, agarren al ladrón, cuando el ladrón es él. Me refiero a los de la oposición que hablan de que el gobierno se quiere quedar con el dinero de los trabajadores. No, el llamado es a toda la gente que es derechohabiente, a que sepa que su dinero que está en el fondo de vivienda está seguro, es sagrado y que cumple dos funciones. Uno, el procurarle vivienda. Es un fondo para vivienda. Y que sepa que si que por alguna razón no lo ocupa para la vivienda, ese dinero le va a servir para su pensión, para su retiro. Es de él, está perfectamente resguardado, es un dinero que no se maneja en el presupuesto público, es un dinero que se maneja específicamente para los trabajadores, que se cuida año con año, que no pierda valor, que su rendimiento, en donde quiera que esté invertido, en tanto se ocupa para pensión o para vivienda, esos 800,000 millones que hoy existen en el fondo, por lo menos la inflación y lo que hemos logrado en los últimos tiempos es rendimientos por arriba de la inflación. Entonces, el valor del dinero del fondo no se pierde, se mantiene en el tiempo y es un dinero sagrado que no se dejen engañar por los coyotes, por los delincuentes que les dicen, yo te ayudo a sacar ese dinero porque se lo va a quedar el gobierno. Que no hagan caso porque les roban el 30 y el 40%. Y es dinero que les corresponde a ellos. Y son la gente que más lo necesita. Pues bueno, amigos, ya escuchamos aquí al director del Infonavit, como les dice en su cara, no somos iguales, el único que hace triangulaciones con su nave industrial, pues es Ricardo Anaya y estuvo prófugo 6 años, es al que menos debería tener cara para hablar de estos temas, pero bueno, aquí lo pusieron en su lugar, amigos. Esta información es muy valiosa, así es que ayúdenme a compartirla para que más mexicanos abran los ojos, se den cuenta quién es quién, y pues bueno, hasta aquí la dejamos, amigos. Recuerden suscribirse, activar la campanita y nos vemos hasta la próxima. Bye.